Aquí vemos precisamente una breve reseña del proceso que se debe de seguir cuando se realizan planos, sobre todo el tipo arquitectónico, que son los que los que nos vamos a enfocar nosotros aquí para la parte de ingeniería civil. Bueno, el hecho de que se llamen arquitectónicos no quiere decir que son exclusivamente de los arquitectos, ¿no? Sino que usualmente ellos son los que trabajan más la parte de diseño y el ingeniero civil trabaja más la parte de cálculos, pero no está exento, ¿no? A final de cuentas debe de conocer también esa parte, inclusive muchos ingenieros civiles también se dedican a la parte de diseño arquitectónico, ¿no? Entonces, lo primero siempre es hacer un bosquejo, o sea, no se parte de dibujar ni con herramientas como lo hemos estado haciendo, mucho menos con software como una primera opción. Siempre la primera opción debe de ser un bosquejo, de hacer rayones, ¿sí? Para lo cual nos sirven los primeros ejercicios que hicimos dentro de la materia. Y una vez que tenemos un dibujo a mano alzada o conocido como un croquis, pues vamos a tener una idea de qué es lo que pretendemos y después se tiende a plasmar, ya sea a través de un dibujo técnico o utilizando métodos tradicionales de papel y lápiz, o bien el uso de software, ¿no? De que podría ser otra alternativa también. Y ya después de que se tienen los bosquejos preliminares, ya que se está elaborado a escala, vienen dibujos de anteproyecto. O sea, eso lo que implica es tener una idea mucho más clara del aspecto y las proporciones que va a tener el plano que se está trabajando, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una representación de una casa habitación donde nos está presentando pues la fachada principal de la casa, cómo va a quedar. Y en este caso, bueno, estamos viendo dos plantas, la planta baja y la planta alta, ¿sí? O sea, las vistas de planta, de cómo quedaría. Obviamente faltan muchos más planos, ¿no? Que conlleva un plano arquitectónico. ¿Sí? Pero bueno, estos son los que nos dan la idea preliminar de lo que se pretende obtener a la hora o lo que está planificado para su construcción, ¿sí? Entonces, los dibujos constructivos, conocidos como planos arquitectónicos, va a ser un conjunto de planos que se encargan de constituir todo el proyecto una vez que ya está aceptado y que se refieren a exactamente a qué es lo que se va a construir en obra con todos los detalles que este debe de llevar. Es decir, debemos de incluir planos de planta, planos de elevación, planos de sección, mejor conocidos como cortes, planos de cimentación, de cubiertas, de detalles, de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, ¿sí? Telefonía en dado caso o alguna otra que se requiera, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí vemos qué es un plano de planta, eso que es lo más común que nos va a preguntar, ¿no? Entonces, dice, un plano de planta, dice, en realidad viene siendo un corte que se está haciendo, ¿no? Aquí vemos la parte del isométrico de una habitación, ¿sí? Y el plano de planta es como si cortáramos, si le cortáramos la losa a la casa, ¿no? El techo, como lo que comúnmente llamamos techo, ¿no? Nosotros, ¿sí? Y vendría siendo como dibujar la vista superior que está aquí precisamente marcada en negro. Entonces podemos ver el plano de planta y podemos ver que lo que estamos dibujando son los muros, pero también estamos marcando las ventanas y también dónde va la puerta, ¿no? Entonces, en estos planos de planta, o sea, además de mostrar toda la distribución, ¿sí? De todas las habitaciones, aquí es algo sencillo únicamente para ejemplificar, pues también debemos de considerar los espesores que van a tener los muros, las dimensiones de cada uno de los espacios, ¿sí? Y usualmente se dibujan por separado cada piso, se hace un plano de planta por cada piso. Sin embargo, por ejemplo, en edificios de departamentos o algo así, pues que usualmente suelen ser los mismos, pues se dibuja solamente un plano de planta, a menos que alguno sea diferente, pero todos los que sean idénticos se dibuja solamente una vez cuando son iguales y se le coloca como planta tipo. Ahora, observen otro detalle de los planos de planta para las viviendas. Si observan, si la parte frontal está dibujada en la parte de abajo. Esta es una norma, ¿no? Entonces, siempre la parte frontal, que viene siendo esta parte dentro de nuestro plano,
se va a dibujar en la parte inferior. Ahora, los planos de elevación, ¿sí?, se les conoce como alzados. Entonces, estos planos de alzados también vienen siendo como si dibujáramos todos los lados a las que vendrían siendo las fachadas, ¿no? Usualmente se les llama fachada a la cara principal, pero también hay viviendas donde es necesario hacer también los planos laterales, ¿no? Dependiendo del tipo de vivienda. Y lo que hacen es mostrar la forma de la construcción desde la parte exterior. O sea, nosotros vamos a estar viendo desde la parte exterior y para las cuatro caras, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no? Y que vemos aquí la representación. Entonces, por ejemplo, vemos la fachada principal, ¿sí?, que es esta de aquí, ¿sí? La fachada lateral izquierda, ¿sí?, que estamos viendo nosotros aquí de este lado, ¿sí? La lateral derecha, ¿sí?, que la estaríamos viendo de aquí hacia acá, ¿sí? Y la posterior, ¿no?, que estaría de este lado, ¿sí? Sí, entonces, prácticamente eso es cómo vamos a dibujar los planos de elevación. Sin embargo, a veces esos planos de elevación no son suficientes y hay que hacer planos de corte. Usualmente por lo menos se hacen 2 planos de corte. O sea, y esto se hace cuando los planos de planta, los planos de fachada, si no son suficientes para definir completamente todos los detalles que están dentro de una construcción. Sí, entonces se suelen utilizar para ver detalles de la estructura interna, cómo están diferentes elementos, cómo están las escaleras, las uniones de techos, muros, etcétera, ¿no? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí se está marcando, esto que nos está marcando aquí es que aquí va un corte, ¿sí? Si lo viéramos en isométrico es como si cortáramos la construcción, así como lo estamos viendo en esta parte, ¿no? Como si lo cortáramos y nos quedara, lo que vamos a representar es esta parte que está en color negro, ¿no? Y entonces aquí vemos nuestro, nuestro plano de sección, nuestro corte, y aquí le está poniendo, esta es la sección A-A. O sea, está haciendo el corte en esta parte, ¿no? Y muestra estas flechas que tenemos aquí, muestran hacia dónde se está viendo el plano, ¿no? Entonces, aquí el plano, pues quiere decir que estamos viendo de aquí hacia acá, ¿sí? Entonces, así es como se van a dibujar los planos de sección o planos de corte. También llevan planos de detalle, ¿sí? Entonces, estos se suelen utilizar para hacer un detalle que no se alcanza a apreciar a la escala que está realizando el plano, pues se hace a una escala mayor, con la finalidad de poder ver los detalles con mayor claridad, ¿no? Entonces, debemos de estarlos acotando, ¿no? Pues, ya sea, por ejemplo, aquí vemos el detalle de una escalera. Entonces, cuando hacemos un plano a una escala 1:100, 1:50, es difícil visualizar todos estos tipos de detalles, ¿no? Entonces, usualmente las escaleras, las molduras, donde hay partes labladas, herrerías y muchas otras cuestiones que no se alcanzan a apreciar en el plano, bueno, se van a utilizar a través de planos de detalle para que quien se encargue de hacer la construcción pueda visualizar cómo se deben de realizar esa parte que no se aprecia completamente en el plano. También los planos de cimiento, que recordemos que los cimientos vienen siendo la base sobre la que descansa una construcción o bien un edificio y que están precisamente bajo tierra, que le dan la fortaleza a una vivienda, ¿sí? Pues, para que no vaya a caerse, no vaya a tener una falla, ¿sí? Y estos se calculan tomando en cuenta el ancho y la altura. También se considera el material con lo que se van a construir y la carga que deben de soportar. Sí, entonces aquí vemos, por ejemplo, un plano de un cimiento en forma sencilla, pero también se le pueden poner líneas ocultas. Recuerden que líneas ocultas son las líneas punteadas, ¿sí? Con el ancho de las paredes que se apoyan sobre ello. Sí, recordemos que los cimientos, bueno, hoy en día hay otras técnicas de construcción que se utilizan planchas, pero los cimientos se suelen realizar de piedra o bien de concreto armado, ¿sí? Mejor conocido como hormigón, ¿no? Sí, y al que se hace de hormigón, se le suele conocer como zapata. Sí, y aquí vemos, ¿no? Algunos detalles de precisamente esos tipos de zapatas, ¿no?
Entonces, aquí entonces se pone las medidas, todo el armado, cómo debe de llevar todo el armado, y se muestran las dimensiones y la ubicación dependiendo de cómo se vayan a ubicar dentro de la vivienda, ¿no? Y aquí vemos dos tipos de zapatas, ¿no? Sí, de estos. Ujú. También se deben de dibujar planos de cubiertas, o sea, las cubiertas, pues, o sea, que, bueno, usualmente las conocemos coloquialmente como techos, ¿no? Sí, sí, entonces en el plano de ingeniería se le conocen como cubiertas. Bueno, pues hay diferentes tipos de cubiertas, ¿no? Sí, cubiertas a dos aguas, como esta, ¿no? Que tiene una caída de este lado y otra del lado contrario. Sí, esta es simétrica, también puede ser asimétrica de una sola vertiente, ¿sí? A cuatro aguas, como esta que tenemos aquí, o bien una horizontal, que aunque sea horizontal, en realidad siempre debe de llevar una pendiente para evitar el encharcamiento que va a tener el agua. Pero bueno, esos detalles ya los verán en materias donde vean cuestiones de construcción. Y en el plano, bueno, pues se suele simbolizar precisamente con una flecha el sentido que van a tener las vertientes, ¿no? Por ejemplo, las caídas, ¿no? Aquí vemos una cubierta, la primera esta de aquí, a dos aguas, y aquí las flechas nos están indicando hacia dónde es la caída, ¿no? Aquí vemos, aquí solamente con una caída de agua, ¿sí? Y como les comentaba, aunque sea horizontal, debe haber una pequeña vertiente. Entonces, si esta fuera una vertical, aún así se le tiene que poner la flecha indicando hacia dónde se debe de favorecer la caída de agua, porque eso ya está considerado en el plano arquitectónico que permite identificar para dónde se van a ir las aguas y posiblemente se haya dispuesto una instalación pluvial, que eso va a permitir que el agua fluya hacia donde está la instalación pluvial y se pueda desalojar esas aguas. ¿Sí? También debe de colocarse un plano de localización, ¿sí? Entonces, el plano de localización lo que nos hace es denotar la ubicación donde se va a encontrar la vivienda o la construcción que se va a realizar en función de la localidad en donde estén, ¿no? Colocando las calles aledañas y las medidas del terreno donde se va a construir. Sí, también es importante indicar hacia dónde está ubicado el norte de la construcción, ¿no? Entonces, siempre geográficamente para dónde queda el norte, porque también eso influye a la hora de diseñar una casa. Y bueno, y en cuestión de símbolos del norte, ahí no hay una norma realmente, hay mucha libertad, cada quien dibuja el norte como más le agrada, ¿no? La cuestión es que esté bien denotado y bien simplificado hacia dónde va, ¿no? Por ejemplo, este no es una Z, o sea, simplemente es porque está horizontal, es una letra N, ¿sí? Entonces está indicando el norte, ¿no? Algunos le suelen poner la letra norte para indicar el norte, sí, pero no es indispensable, ¿no? A final de cuentas, la flecha se da por entendido que está apuntando hacia el norte, ¿sí? Entonces, bueno, ya es cuestión libre del diseñador, cómo lo disponga. También las acotaciones son importantes en planos arquitectónicos. Usualmente, bueno, hay varias maneras, ¿no? Si se dan cuenta, ahorita que nosotros dibujamos, utilizamos flechas, pero no necesariamente tiene que ser una flecha para denotar de qué punto a punto va la acotación. Podemos utilizar una línea inclinada, como en este caso, ¿sí? O como vemos aquí, vemos un punto, ¿sí? O algún otro medio que nos permita marcar correctamente de qué punto a qué punto es, ¿eh? Inclusive alguna ocasión vi algunos que lo que hacen es que simplemente le ponen aquí una rayita de este lado arriba y acá de este otro lado otra rayita, ¿no? Entonces también se veía bastante bien esos planos, ¿no? Entonces hay varias maneras de ponerlo, ¿no? Y usualmente las medidas que más se manejan pues vienen siendo metros o vienen siendo centímetros. También, bueno, los planos de instalaciones, pues aquí estamos poniendo como ejemplo las instalaciones eléctricas, pero recuerden que también es necesario hacer instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas.
Esto lo van a ver ya con detalle en la materia de instalaciones 1, van a ver la parte de instalaciones eléctricas, y en la parte de instalaciones 2 van a ver instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas. Y usualmente es, bueno, ya llevo algunos cuatrimestres dando esa materia, así que posiblemente nos veamos ahí en instalaciones 2, y ahí vamos a trabajar precisamente con isométricos, o sea, vistas isométricas de diferentes tipos de instalaciones. Vamos a hacer en isométrico, vamos a hacer en planta, ¿sí? La instalación sanitaria, la instalación hidráulica, y la parte de instalación de gas, y luego lo vamos a llevar a realizar un isométrico, porque los isométricos precisamente nos permiten cuantificar la cantidad de material que se requiere, ¿no? Apoyados en la planta. Recordemos que, por ejemplo, los dibujos de planta pues van a estar a escala, pero los isométricos usualmente no se dibujan a escala, simplemente nos permiten ver la forma y la trayectoria que van a llevar las tuberías. En el caso de las instalaciones eléctricas, ahí pues rara vez se dibujan en isométricos. Sí, es muy raro que alguien dibuje el isométrico de una instalación hidráulica. Usualmente ahí la cotización se hace directamente sobre los planos de planta y sobre los cortes, ¿sí? Entonces, sí que de ahí se sacan las medidas. Pero algo importante que debemos de saber es el hecho de que las instalaciones, pues lo que hacen es utilizar una serie de simbologías, ¿no? Estos son algunos símbolos comunes, no son obligatorios, ¿no? Eh, Usualmente es muy común el del timbre, el del apagador, el de arbortante, el de una luminaria, usualmente son típicos, sí, o del del contacto también, ¿no? Suelen ser muy típicos. El del medidor, el del tablero general, los zumbadores, esos suelen cambiar, es muy común que cambien la simbología, ¿no? Por esa razón, siempre debe de llevarse en un plano una tabla que nos va a indicar qué significa cada uno de estos símbolos. Entonces, eso es algo obligado en todos los planos de instalaciones, porque aunque se han formado usos y costumbres, no existe una norma que nos limite a utilizar un símbolo específico, sobre todo por todos los avances que nos está dando la tecnología. Entonces, pues tal vez un contacto, bueno, existen una gran cantidad de contactos, si alguien quiere especificar que es contacto polarizado, contacto no polarizado, o alguna otra especificación especial, ¿sí? Y se le pone ahí inclusive si ya se tienen esos datos, inclusive se le puede poner en el plano hasta marca y modelo que se va a utilizar en el diseño, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el plano de una instalación eléctrica. Entonces, como podemos ver, pues se dibuja sobre la planta. Y lo que se dibujan, bueno, pues son las salidas. Aquí, por ejemplo, tenemos los luminarios, tenemos contactos, ¿sí? Y estas otras líneas, pues nos están indicando la trayectoria, ¿sí? Teniendo en cuenta que simplemente se coloca una forma curva, pero que no tiene ninguna regla a respetarse, o sea, en cuanto al arco, simplemente nos sirve como una referencia. Y ya el electricista pues se encargará simplemente de seguir esta normativa, colocando los diámetros de tuberías que se colocan en el plano y los cables que nos están denotando aquí. Por ejemplo, aquí dice 212, 114, que nos está diciendo que sobre esa tubería van a ir dos cables calibre 12 AWG y un cable 14 AWG. Sí, entonces, eso simplemente son los detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos dos apagadores de 3 vías y un apagador de 2 vías, y vemos que tiene una letrita. La letrita le especifica al instalador qué es lo que va a controlar. Por ejemplo, este que tiene una letra A, significa que va a controlar el arbortante que esté con una letra A, ¿sí? Que vemos que está controlando a que está aquí abajo. ¿Sí? Aquí tenemos la letra A. El B, pues va a controlar a este arbortante y va a controlar a este otro, y el C va a controlar a este de aquí, a este de acá, ¿no? Entonces, ya con eso, pues se está guiando el electricista. Por ejemplo, este plano no incluye ningún dato de tubería, el diámetro de la tubería, y usualmente lo que se hace en los planos es que se coloca una nota, y en planos eléctricos se suele colocar todas las tuberías donde no se indica el diámetro serán de 13 milímetros, o sea, media pulgada, ¿no? Sí, entonces, ya con esa nota, pues ya no es necesario ponerlo. Si en algún caso se requirieran un diámetro mayor por la cantidad de cables que se requiere colocar, entonces sí se le coloca
el diámetro de la tubería, ¿no? Y también a la simbología se tiene que colocar de qué material van a ser estos tubos que se van a estar colocando. Si se dan cuenta, pues todos los, bueno, quien sabe un poquito sobre instalaciones eléctricas, sabe que sobre esto lleva una serie de chalupas y si se dan cuenta, o sea, para conectarlos, igual aquí lleva unas cajas para conectar los arbotantes, pero no se suelen dibujar, aunque sí se colocan en la simbología. En el plano no se colocan porque es obvio que deben de ir ahí en esa parte, ¿sí? En la simbología sí se colocan porque de esa manera se le da a conocer qué tipo de este material es el que se va a utilizar. Hoy en día, pues, los más comunes son los de PVC, pero antiguamente se utilizaban mucho los metálicos. Los metálicos en realidad tienen muchas deficiencias porque si un cable se llega a desconectar o se llega a dañar el aislamiento, pues se puede conectar a tierra, ¿no? Y empezar a ocasionar fallas o mayores consumos de energía eléctrica en nuestra vivienda, ¿no? O algún cortocircuito, o algo, además de que se oxidan, ¿sí? Ahora, la simbología y representación de los elementos de construcción. Aquí hay que considerar que debido a la escala que se dibujan dichos elementos de construcción, como van a ser las paredes, las columnas, los muebles, las puertas, ventanas, etcétera, es necesario utilizar símbolos para poderlos representar. Por ejemplo, las paredes van a ser líneas de contorno, ¿sí? Y su espesor se va a colocar en color negro o rayado o con puntos, ¿no? Sí, entonces, como vimos anteriormente en estas, por ejemplo, aquí nada más está rayado, por ejemplo, aquí están los muros, ¿sí? Por ejemplo, aquí está relleno. Entonces, esas son las representaciones que se suelen utilizar, ¿no? El que se muestra en color negro completamente creo que es el que menos se utiliza porque requiere pues, más trabajo, ¿no? Entonces, simplemente a veces se suelen poner rayados y a veces se le pone una línea central. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos una representación de paredes de piedra, como esta de aquí, ¿sí? O bien, si es hormigón, se hace una representación de esta naturaleza, ¿no? Y las paredes de tabique, bueno, pues vemos que tenemos aquí las representaciones que pueden tener para las paredes de tabique, simplemente pueden ir las líneas extremas o puede ir completamente relleno o bien puede ir achurado, con esto con las líneas. Obviamente la más básica, la más fácil de hacer, pues viene siendo esta, ¿no? Por lo tanto es la que más se suele utilizar. Pero, por ejemplo, ya cuando se hacen detalles, pues a veces sí se le suele poner pues, para indicar de qué está fabricado y se hace un dibujo pues más preciso, ¿no? Por eso se llama dibujo de detalle, ¿no? Donde se visualiza de mejor manera. Las columnas, o sea, usualmente las conocemos como pilares, bueno, pues van a llevar la forma, ya sea cuadrada o sea rectangular, son muy comunes las cuadradas, pero también existen de forma rectangular. Entonces se representan por cuadrados, que también, al igual que los muros, simplemente pueden estar representados por líneas, pueden estar achurados o pueden estar completamente negros. Por ejemplo, aquí vemos, ¿sí? Aquí tenemos una columna, ¿sí? Y aquí vemos la representación de las paredes, ¿no? Que le continúan. ¿Sí? En el caso de las escaleras, estas se suelen representar, o se deben de representar, mejor dicho, cortadas a la mitad de la altura, ¿sí? A partir del techo. Y esta es un dibujo en planta. Y esta flecha que vemos aquí, lo que indica va a ser el sentido en el que se asciende, o sea, el sentido de subida, siempre, ¿no? Inclusive aquí, como podemos ver en esto, bueno, aquí inclusive lleva la leyenda de sube. No es necesario representarlo, aunque es muy común que se suela colocar esta leyenda de sube, ¿no? Pero ya sabemos que la flecha siempre va a representar la parte de subida. Es una forma simplemente de remarcar que se está poniendo la parte de subida, ¿no? El caso de las puertas, lo que se hace es que se va a dejar un hueco. Entonces, aquí tenemos un muro, aquí tenemos otro muro, y este hueco, ¿sí? Es para una puerta, ¿sí? Como se dibujan a veces líneas ¿cómo se llama? Así como dibujamos ahorita nuestros isométricos, líneas de referencia, a veces aquí va una línea en medio, ¿no? Que es la línea de referencia, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente, lo importante es dejar el hueco que va a representar la puerta. Y, y esto otro, por ejemplo, aquí vemos, este es un muro, este es otro muro,
Y esta línea nos está representando la puerta y esta otra línea nos está representando el sentido en el que gira. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos una puerta de una hoja y de este lado tenemos una puerta de 2 hojas. Entonces se representan los giros de las 2 hojas para saber hacia dónde va a abrir la puerta, aunque existen normas. Sí, recordemos que las puertas deben de abrir hacia el interior por cuestiones de seguridad. A lo mejor les ha pasado que mucha gente por cuestiones de espacio, ¿sí? Porque su casa es pequeña, lo que hace es abrir hacia afuera, ¿sí? Y eso lo que ocasiona es que hay una persona, ¿sí? Parada allá afuera y llega alguien y abre y lo pasa golpeando, ¿no? Y bueno, pues eso puede ocasionar diferentes circunstancias que debemos de evitarlas como profesionales. ¿Sí? Entonces, sí lo tenemos nosotros que considerar. Ya si el cliente hace cambios o lo quiera, bueno, ya es problema de él, pero los planos, los proyectos, los diseños siempre deben de ir conforme a norma, porque eso es lo que nos permite a los diseñadores, a los ingenieros, poder amparar nuestro trabajo y que no nos vayan a demandar por un trabajo mal hecho. ¿Sí? Entonces el plano se debe de entregar conforme a norma, el constructor debe de respetar lo que está en el plano y obviamente también el cliente. Ya si ellos no lo respetan, pues ya el diseñador pues se quita cualquier problema legal que pueda llegar a existir. En el caso de las ventanas, estas se representan dibujando el contorno. ¿Sí? Que la idea es que este contorno lo que debe de asemejar es el margen de la ventana, ¿no? Recuerden, estamos hablando de dibujos en planta. ¿Sí? También, por ejemplo, aquí, bueno, pues vemos que te le ponen una línea, ¿sí? O acá que le ponen 2 líneas cortadas, entonces únicamente para especificar a veces tipo de ventana, inclusive en la simbología, si se utilizan diferentes simbologías, se especifica el tipo de ventana que se está colocando, ¿no? Para dónde va a ser el abatimiento de la ventana, ¿sí? Si va a ser, por ejemplo, pueden ser como de hojas, como el caso de las puertas, o pueden ser simplemente que se deslicen. Entonces, también eso en la simbología se suele especificar. Aquí vemos el mobiliario, ¿sí? Diferentes tipos de mobiliario. Aquí en el mobiliario hay mucha libertad realmente para dibujar, ¿no? O sea, simplemente son algunos ejemplos y algunas medidas comerciales que se suelen utilizar, ¿no? Pero sí se suelen también dibujar a escala con la finalidad de visualizar los espacios que se están utilizando y el espacio que va a utilizar el mobiliario, ¿no? Entonces, simplemente, estos son simplemente ejemplos que no llevan una norma como tal, ¿no? Pero son muy comunes estos dibujos que vemos aquí para la representación, ¿sí? Y estos sí son, cuando se coloca el mobiliario en las viviendas, es únicamente representativo. Ahí no se suele poner especificaciones, nada por el estilo, a menos que, bueno, dentro del plano arquitectónico alguien quiera, ya lleve el diseño y muebles que ya esté considerando ya comerciales, y entonces a veces sí se suele especificar esa parte, ¿no? De lo contrario, no es necesario especificarlo. Estas son escalas comunes que se suelen utilizar, pero simplemente lo tomémoslos como una recomendación. A final de cuentas, tenemos que apegarnos a nuestra hoja, ¿no? Que estemos utilizando. Recordarán que ya por las primeras clases vimos algunos tipos de hojas, ¿no? La A0, A1, A2, A3, A4, etcétera, ¿no? Y vimos las medidas que llevan, ¿no? Y que son tamaños comerciales que se utilizan para los planos, porque también en función a eso, recuerden que se sacan también las copias, ¿sí? Entonces, por eso es que también tenemos que respetar eso, ¿no? O bien, si se hace en un software de CAD, bueno, también para la impresión en los plotters, ¿no? Entonces, para planos de planta, de fachada, de cubiertas o de cimientos, se suelen utilizar escalas de 1:100 y de 1:50. Para planos de detalle, de 1:50, 1:25, 1:10. Si se dan cuenta, se busca hacer más grandes los dibujos, ¿no? O sea, un 1:1, pues no, porque pues, por ejemplo, un detalle de una escalera, pues definitivamente no podríamos dibujarla en un plano, ¿no? Entonces, pero 1:10 sí, porque algunos detalles constructivos
en 1.10 sí pueden caber dentro de un plano, y entonces tenemos que considerar que el tamaño que se realice sea lo suficientemente apreciable, pues, para que, pues, se pueda visualizar, como dice aquí, el detalle que se quiere ejemplificar, ¿sí? Por ejemplo, para planos de edificios o bien para planos de localización, pues ya se utilizan escalas de 1 a 200, o sea, una reducción mayor, ¿no? Hasta 1 a 1000. Bien, vamos a hacer entonces ahora este dibujo, lo vamos a hacer a escala, ¿sí? Es una habitación, si se dan cuenta es un croquis, está dibujado a mano alzada, y lo que vamos a hacer es dibujarlo. Aquí sí les puse una serie de pasos que nos van a facilitar también el dibujar a escala, ¿no? Entonces lo vamos a dibujar a escala, este plano. Entonces ya tiene las medidas, son acotaciones que están dadas en centímetros, como podemos ver aquí. Entonces aquí mide 600 centímetros, o sea, 6 metros, y lo vamos a dibujar a escala 1 a 25. Entonces, para el dibujo de escala de 1 a 25, pues lo ponemos como si fuera una división. Es otra forma de verlo, lo vimos un poco diferente anteriormente. Lo vamos a hacer como una división, 1 sobre 25. Sacamos la división, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es multiplicarlos. Entonces, todas estas medidas, vamos a hacer una tablita con todas estas medidas. Entonces, vamos a ver, 600 centímetros lo multiplicamos por 0.04 y nos va a dar la medida, ¿no? 300 lo multiplicamos por 0.04 y nos va a dar las medidas, ¿no? De tal manera que lo que nosotros vamos a tener van a ser estas medidas que vemos aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, van a ser, entonces 600 centímetros lo vamos a representar con líneas de 24 centímetros, es decir, 240 milímetros, ¿no? La de 300, ¿sí? Pues lo multiplicamos por el factor de escala, ¿sí? Y entonces vamos a tener una línea de 12 centímetros o 120 milímetros, y así sucesivamente cada uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a pegar la hoja en nuestra tabla y vamos a realizar este plano, ¿no? Entonces, si gustan, tómenle captura de pantalla para que lo tengamos ahorita de referencia. Entonces, como podemos ver, aquí pues realmente es algo sencillo, simplemente un rectángulo. Entonces, la medida mayor vamos a tenerla de 24 centímetros, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a colocar nuestra regla. Y pues obviamente nos va a abarcar prácticamente toda la hoja, ¿no? Entonces vamos a tomar una referencia, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿sí? Y vamos a trazar una línea tenue, ¿sí? El de 300 pues son 12 centímetros, entonces veo yo que me vayan a alcanzar los 12 centímetros simplemente y me quede un espacio para acotar la parte superior.
Entonces dibujo una línea tenue. En la parte de abajo voy a dibujar también, ¿sí? Una línea. Entonces, si tenemos el escalímetro, ¿sí? Pues podemos utilizarlo para indicarlo. Entonces, como es de la línea, en este caso la figura es de 600 centímetros. Bueno, aquí tengo mi escalímetro. Me quedé muy exacto. Le voy a dejar un poco más a la izquierda. Agarro mi escalímetro, ¿no? Entonces marco los 600. Marco mi línea y aquí le trazo otra vertical. Ok. Y también si no tienen el escalímetro, entonces pues lo que tienen que hacer es simplemente pues marcar, ¿no? Ya vimos que en este caso corresponden son los 24 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tengo los 24 centímetros, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces aquí tengo la distancia. Se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Utilizar el escalímetro o utilizar la regla, ¿sí? Simplemente el escalímetro nos facilita el hecho de no estar dibujando, ¿sí? Perdón, no estar haciendo conversiones. Que son 300. Entonces, marco con el escalímetro los 300. ¿Sí? Alineo mi regla T, ¿sí? Y la marco. Inclusive esta pues ya está a la medida. Puedo marcarla de forma gruesa, ¿no? Okay. Sí. Sí. Entonces ya puedo remarcar también las líneas verticales.